A ver, hermanos, no sé si voy a tener buena conexión. Me quería conectar antes, pero bueno, me aventé algunas entrevistas, un poco de música, algunas llamadas y estoy, yo creo que como una hora de donde tengo que parar para gasolina. Bueno, estoy como una hora 17 de un primer destino, que es un santuario. Eh, que generalmente ahí confiesan todos los días, misa, y a ver si alcanzo a llegar. Pero bueno, podemos hacer una segunda sesión ahorita de preguntas y respuestas. Ok, abrí un micrófono. Hola. Sí, dígame. Quisiera saber un poco sobre el arte que tenemos en nuestra iglesia y cómo nos puede ayudar a entrar más en oración o a interiorizar, porque hace unos días tuve la oportunidad de visitar la ciudad de donde yo soy, que es Morelia, y en cada esquina en el centro hay iglesias. Mi hija de 8 años la llevé, le estuve enseñando todo lo que había en la iglesia. Es una estructura diferente a la que tenemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Son iglesias de la época de la colonia. Y llegó un momento en el que mi hija, de ver tanto arte en toda la iglesia, se hincó y me llamó la atención, 8 años. Y lloró y lloró y lloró y le digo, ¿qué tienes? Y dice, mamá, es que aquí está Dios, aquí yo lo siento. Ve, o sea, al estar viendo todo cómo estaba tan, como, no tengo la palabra para explicarlo, como que ella sintió esa conexión estando en la iglesia, viendo los cuadros, viendo ese arte que estaba en la iglesia. No sé si es una conexión. Ya, ok. Si quiere, quite el dedo del micrófono para que no me haga feedback. No, desde luego, desde luego. Yo cuando tenía semperfiel.com, bueno, lo sigo teniendo, ¿no? Pero cuando era un blog, o sea que yo pagaba un servidor, ahorita solamente es para donde está mi información, lo mínimo, porque el servidor y la seguridad de cibernética que tenía que ponerle, todo eso era bastante ya elevado y no podía sostenerlo. Entonces, pero cuando lo tenía, aquellos que llegaron a entrar, yo tenía un artículo de una amiga que se ha dicho que se le perdió el rastro, pero coreana, no católica, no creyente, y fue maestra y se tomó un tiempo de un año sabático. Y a los asiáticos les encanta, sobre todo a los coreanos, les encanta ir de turismo a Occidente. Entonces, fue a España y ella terminó convirtiéndose al entrar a las grandes catedrales de España y todo esto, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el buen arte sacro apunta a Dios y lo mueve hacia Dios, ¿no? No solamente en el sentido estético, sino yo creo que si hay un arte que toca, no es, ¿cómo decirlo? No es solamente la excelencia artística, es decir, la calidad de la pintura, la escultura, lo que sea, sino las disposiciones interiores del artista. Que esto es muy básico en el arte más antiguo cristiano, que son los iconos en Oriente. Un iconógrafo tiene, o sea, que va a escribir un icono, porque no se dice pintar en el caso de los iconos, va a escribir un icono, tendría que estar en ayuno, en oración, en silencio. O sea, no solamente es el hecho de que le quede bien el icono artísticamente y todo eso, no, tiene una disposición interior. Y en el caso del arte ya occidental, que son, por ejemplo, imágenes más de bulto, hay otras cuestiones que
no es que no me guste, ¿verdad? Pero ya lo excesivo, como lo barroco, sí, hay algunas cosas que personalmente a mí me parecen demasiado saturadas. Pero en el caso de, del arte occidental que hace imágenes de bulto y todo esto, porque en Oriente solamente son iconos planos, una vez vi un documental en donde el escultor, ya era un viejito, que tenía toda una tradición de escultores ahí en España, hizo me acuerdo que era un Cristo recién flagelado, y no puso firma ni nada, simplemente abrió como un hueco en la espalda, metió un peregrino, ya no me acuerdo si era una oración, una dedicación o lo que sea, pero ahí sí, creo que esa es la grandeza del arte sacro colonial de antes, ¿no? Porque hoy no es que el arte actual sacro, bueno, algunos sí son súper feos, o lo que le sigue a feo. Decía una monja, a mí hay imágenes actuales que más que darle devoción se la quitan, ¿no? Entonces, en esta, claro, pero yo no generalizo. Hay arte sacro, moderno, que para eso. Entonces se quita esta parte del anonimato que tenía el arte, no ni de quien patrocinó la imagen, o etcétera, ¿va? Entonces, a mí personalmente divido, porque en el diseño gráfico a mí me gusta más el minimalismo. El minimalismo es una cosa más limpia, pero el minimalismo me cuesta verlo en estructuras, en templos y todo esto, donde ya ni siquiera hay imágenes, nada. Eso sí, es ahí donde uno puede ver la reacción, por ejemplo, que tuvo su hijo. O sea, acá, sobre todo acá en Estados Unidos, los templos modernos han ido a esta parte más minimalista y artísticamente me parecen bellos, pero, y en este sentido sí, del arte de antes, brutalmente mucho mejor que el que tenemos ahora. Arte sacro, repito. O sea, por eso hay templos que para mí, para un teatro o para una oficina o para un espacio de, me sale bien. Entonces, pues sí, es totalmente entendible la reacción de su niña. Por ahí me suena a veces que como un ta, que significa como que se me va un poquito las montañas, pero está medio loco porque ahorita, por ejemplo, tengo todas las barras de la conexión. Pero hace 5 segundos tenía una. En fin, si hay alguna otra persona más, si quiere hacer alguna pregunta o algo, vaya levantando la manita y yo le abro el micrófono. Quería comentarle lo siguiente. Tengo 1 año y medio que inicié mi conversión. Solo había sido bautizado. Hice mi primera comunión, mi confirmación y hasta el sacramento de matrimonio. Hago oración a diario y procuro también hago rosario todos los días. Solo quería hacerle la siguiente pregunta. Yo no me he podido aprender o no me he dado la tarea de aprenderme los distintos misterios. Rezo el rosario de tal manera que hago un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria y así sucesivamente hasta terminar con el rosario. ¿Esto es válido o es necesario incluir los misterios como parte del rosario para que este sea válido? Esa es mi pregunta. Gracias. Ok. Bueno, primero voy a volver a repetir lo que muchas veces digo. Yo no empatizo mucho con esto de entender las cuestiones de la fe entre si validez, no validez, en cuanto como si uno estuviera contabilizando, ¿eh? O sea, si lo rezo en latín vale más que en español, entonces, porque es entrar en la dinámica creo que por ahí alguien está con el micrófono abierto, suelta el micrófono para que no me entre ruido. Entonces, esta cuestión, porque se vuelve a la larga una conciencia un tanto escrupulosa y, si me apuran, supersticiosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque terminan creyendo que Dios es un tipo de
de jefe negociador y en donde se está revisando y todo, y ya no es el amor el que mueve. Entonces, para mí la clave principalmente es entender que evidentemente las cosas tienen un orden, si hay un, ¿cómo se llama? Una manera oficial de rezarla y todo eso, pues adherirse a la manera de cómo se reza. Si es que la iglesia se ha pronunciado en algo oficial. Y listo, hacer lo mejor posible, pero si no faltara, la cosa es no meterle más creatividad y todo eso, porque a veces se termina deformando y agregando cosas que a veces hasta teológicamente están equivocadas. Yo personalmente, por ejemplo, yo rezo el rosario como se lo escuché al Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI citaba el misterio, que es lo que se va a contemplar, y hacía un Padre Nuestro, dice María, un Gloria Padre, y para la de contar. O sea, ni siquiera decía la jaculatoria de Fátima. Entonces, porque pues, no es así como que digamos obligatorio. Antes también hay ciertas jaculatorias dependiendo, que son devocionales y son lindas. Muchas de esas jaculatorias son devocionales y dependen del tipo de misterio. Porque, por ejemplo, mucha gente, la de Fátima yo creo que es la que más se repite después de que se termina el misterio, pero muchos dicen la de María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Esa es para los gloriosos. Por ejemplo, para los gozosos, ¿cuál era? Por tu Inmaculada Concepción, una gran pureza te pedimos de corazón, una cosa de eso, como yo ya no las hago, pero el seminario las hacía. Y para los dolorosos era Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos por tus manos lleguemos para el Señor, una cosa de esas. Ahora, todo eso después cuando entran los misterios luminosos, pues no existe aún una para los misterios luminosos. Yo soy muy sencillo en ese sentido. Cito el misterio, Padre Nuestro, Gloria al Padre, para le contar, segundo misterio, no agrego mucha calculatoria y todo eso. Las letanías, la inmensa mayoría me las sé de memoria. Y a veces se me pasa alguna, pues sí, me las sé de memoria y cuando puedo la hago. Listo, pues entonces puede hablar la siguiente persona que le abrí el micrófono, y si no, el resto puede levantar la manito. Cristian, muy buenas noches. Si un católico puede tener una relación con una mujer feminista, así de pañuelos verdes, que apoye el aborto, así sea una mujer preciosa. Sí, es como esa pregunta. Ok, la cuestión del matrimonio, puedes ver la penúltima charla que di en mi canal de YouTube, lo que se llama Y serán una sola carne. Ahí explico la cuestión esencial del matrimonio. Sea feminista, sea lo que sea, tiene que entender esa cuestión esencial del matrimonio. Si la entiende y está capacitada para eso, en teoría no tendrá que haber ningún problema para que se pueda casar. Las posturas que pueden ser ideológicas, contrarias a la fe y todo ese tipo de situaciones, evidentemente van a afectar, pero van a afectar en el desempeño del propio matrimonio, pero no para que no se dé el matrimonio. Entonces, ahora me queda un poquito sobrando, no sé si te escuché bien, que mencionabas que aunque sea feminista, pañuelo verde y todo ese tipo de cosas, y que sea muy linda, todo eso, pero es que también el factor de la belleza física no es el parámetro esencial para casarse. Evidentemente no es menor. Dios por algo puso el que yo puedo tener mucha empatía en lo esencial con una mujer, etcétera, pero no haber esa química, porque en realidad es química cerebral,
en el sentido físico. O sea, no estoy menospreciando eso. Por algo Dios puso el que nos atraiga fulanita en vez de Pedrita, ¿no? O sea, pero no es una parte esencial. Lo esencial del matrimonio lo puedes ver ahí en esa charla que di sobre que y serán una sola carne. Simplemente los conceptos que estoy diciendo, aplícalos a esta persona feminista, y si en esa cuestión esencial esta feminista aplica, en teoría no hay un obstáculo para que se dé el sacramento. Entonces, repito, en lo demás podrá estar más perdida que Adán en el Día de las Madres. Ahí ya uno tiene que ver si, como se dice vulgarmente, si se echa ese trompo la uña, y sobre todo porque no es solamente el matrimonio, sino es también la crianza de los hijos. De hecho, con los matrimonios mixtos, es decir, con alguna persona que no es católica, se le pide a la otra parte que no necesariamente se tenga que ser católica, pero que sí acepte la boda, para que la parte católica pues reciba el sacramento y siga comulgando, y eso no sea una unión libre. Pero también se les pide a la otra parte que los hijos sean educados de acuerdo a la fe católica. Ahora tú sacas las conclusiones. Si esa mujer va a obstaculizar la formación católica de tus hijos, te está diciendo que a eso te estás arriesgando. Para que se dé el matrimonio como tal, son cuestiones esenciales que los puede tener, aunque tenga ideologías que no son compatibles con la fe católica, pero no están afectando directamente la sustancia del matrimonio para que sea el matrimonio. Entonces, ver lo esencial y después ver esto accidental, o no accidental, sino consecutivo, secundario, como es esta parte, por ejemplo, de la crianza de los hijos, en donde evidentemente va a haber más problemas si esta persona en puntos importantes, por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad, tiene otra visión, ¿no? E inclusive, si es feminista y todo ese tipo de cosas, habría que ver si cree que tiene apertura a la vida, porque si no tiene apertura a la vida, quien se casa no teniendo apertura a la vida, ese matrimonio sí es nulo, porque esta parte sí es una esencial. Podrá decir que está abierta la vida, pero que quiere ponerles un pañuelito verde y todo eso. Bueno, esas son unas cosas que se tienen que dialogar, discutir, negociar, etc. Pero si dice, no, me quiero casar, pero no quiero tener hijos, en automático, ese matrimonio es nulo. Se podrá tener después o no hijos, por cuestiones de salud o lo que sea, pero nadie puede casarse cerrado a la vida. Y es una cuestión esencial al matrimonio. Eso es lo que te podría decir un poco, ¿eh? No sé si hay alguien más que tenga el micrófono abierto, que no haya hablado, sino alguna otra persona que levante la mano y está para abrir el micrófono. Cristian, muchas gracias. No de qué. Yo tengo una pregunta. Dígame. Si es pecado, por ejemplo, que una persona vaya a otro sector parroquial, pues a misa o a recibir los sacramentos, y no a su parroquia a quien le corresponde, porque creo que donde le pone uno Dios, esa es la voluntad de Dios, ¿no? O cuando le dicen a un vicario, casé a mi hija, a mi hijo, no es por, no sé, ¿verdad? Vuelvo y lo mismo. Más allá de que si es pecado o no es pecado y todo eso, repito, lo que nos tiene que mover es la cuestión del amor. Y evidentemente, pues no. O sea, para que haya pecado tiene que haber materia grave. O sea, díganme cuál es de los mandamientos de la ley de Dios que viola el día de otra parroquia que no es la suya. O sea, para que sea pecado. Yo no veo la materia grave. Luego tiene que haber el pleno conocimiento y el pleno consentimiento para que haya pecado. Entonces, no. Ahora,
pastoralmente podemos hablar de correcto o incorrecto, pero ya no estamos hablando de pecado o no pecado. ¿Qué tan correcto es ir a otra parroquia que no es la suya? Pues depende. O sea, no sé, si yo estoy comprometido en esa parroquia, tengo un ministerio y todo, y estando yendo a otra, pues me parece que normalmente no es pecado, pero es una cuestión de sentido común de que tendría que estar más involucrado en mi parroquia. Ahora, por ejemplo, en mi caso es muy particular, porque yo al estar misionando y todo esto, en todas las parroquias que he tenido, el párroco ha sabido de que muy poco me puedo comprometer. O sea, agarrar compromisos de grandes. O sea, trato de involucrarme en lo que yo sí puedo, pero no puedo estar así como atado porque soy itinerante, o sea, estoy arriba y abajo. Entonces, en mi caso es un tanto distinto, pero alguien que está comprometido a un grupo de oración, alguna cosa, además que también, sin que el dinero sea lo más importante, uno tiene que estar apoyando económicamente a la parroquia que realmente está velando por uno, ¿no? A la que pertenece. O si no, o sea, tan fácil. Tú perteneces aquí parroquia por tu territorio, pero quieres ir a misa a otra parroquia, escoge esa otra parroquia como tu parroquia. Al menos aquí en Estados Unidos no es una cosa como que me guste mucho, pero pues así es la cultura finalmente. Acá te registras en la parroquia para que ellos lleven un orden y te mandan los sobres para que mande la donación o cosas así, pero también para favorecer a los parroquianos. Porque, por ejemplo, aquí que a veces los migrantes necesitan una carta para la inmigración o cosas de estas, yo he visto párrocos que las han negado no porque no les quieran hacer un bien, sino porque va a comprometerse la palabra de ese sacerdote y de esa parroquia al recomendar a esa persona. Y dice, pero yo no te puedo dar esa carta porque yo no te veo ni en misa, yo no te veo que estás involucrado en un grupo de la parroquia, yo no veo que estás, etcétera. Y más de un migrante se pone de diva, desprecia, no ayudan al migrante, compadre, o sea, tú pudiendo ir a asistir, listo, si no te comprometes de que ser líder o catequista, todo, o sea, no agarrar un compromiso grande, pero pues mínimo que te vea tu párroco, mínimo que estés asistiendo a misa, que en la medida de tus posibilidades también económicamente estés apoyando a tu párroco, a tu parroquia. Entonces son cositas, son detalles que también hay que contemplar. Entonces yo hablaría más de qué tan prudente o imprudente es, correcto o incorrecto ir a una parroquia distinta a la que le toca a uno. Depende de las circunstancias, pero pecado, yo no veo la materia del pecado ahí. Si hay más preguntas, levante la manita y le abro el micrófono. Hermano Cristian, ¿me escucha? Sí, le escucho. Bueno, tengo varias preguntas, pero una sola sería, ¿por qué en algunos lugares las personas primero se reciben la primera comunión y luego es la confirmación, y en otros lugares primero la confirmación y luego la primera comunión? Ok, son razones pastorales realmente. Lo original es antes. O sea, la confirmación se daba de hecho junto con el bautismo. Entonces, y está bien, pero ahora se ha puesto como una cuestión de más para conciencia, le llaman el sacramento de la adultez. Pues por eso se lo ponen más a los adolescentes jóvenes, para que ya sean más conscientes de esto, dado que el bautismo se asume que lo recibieron de niños y no fueron tan conscientes de esto. No por ello no se deja de administrar el sacramento. Nosotros no somos protestantes, pero yo creo que depende, y hay pros y contras dos. Mi hermano mayor lo bautizaron lo confirmaron de pequeño, y no sé hasta qué punto él está consciente de lo que recibió. En cambio, yo ya me confirmé siendo adolescente por mi propia intención, y en esta parte aquellas diócesis que vean que la confirmación se da más bien a jóvenes,
o adolescentes, yo lo único que sí les digo a las parroquias y a las diócesis es no confirmen a un joven o un adolescente que está yendo obligado. Porque si se trata de que el sentido pastoral es de que sea consciente de ese sacramento, que que él lo esté buscando, que sea una cuestión de adultez, pues esa finalidad pastoral se pierde en el momento en donde el adolescente casi lo trae de la oreja a la mamá. O sea, entonces, al menos en los programas de confirmación que yo he participado, me he asegurado de eso, mientras el párroco me dé esa autoridad. Y si veo un muchacho que no está, no quiere y todo eso, yo hablo con los papás y le digo, déjenlo. Pero es que lo necesita, sí, pero o sea, tiene que ver las disposiciones para que pueda tener el fruto pastoral, porque a nivel sacramental el sacramento hace lo que hace, punto. Entonces, mientras está en la materia y la forma, hace el sacramento lo que dice que hace, ¿no? No es como el sacramental. Entonces, pero aquí es una razón pastoral y no tiene sentido que obligar a un muchacho adolescente a confirmarse cuando la idea es que sea la cuestión del adolescente libre que va a asumir ese sacramento por su propia decisión, etc. Ahora, el bautizar de niño, confirmar de niño, la ventaja es que veo es de que, repito, como el sacramento hace lo que hace, ese bebito ya recibe los dones del Espíritu Santo. Y entonces, esto se lo escuché a Monseñor Isidro Puente y estoy de acuerdo con él en ciertos casos. Repito, esto no es blanco y negro, depende de las situaciones concretas y pastorales. Pero él decía, pero es que como los adolescentes van a querer pedir la confirmación cuando no tienen los dones, o sea, cuando por no tener los dones del Espíritu Santo, se han enflaquecido en su fe. Hace sentido también. Entonces, ahí yo creo que la responsabilidad última es del obispo. Él ve lo que es propio, prudente para su diócesis, pero cualquiera de las dos me parece buena. Confirmar como bebé junto con el bautismo o confirmar ya en la adolescencia o juventud. Hay parroquias que lo hacen como cuando el niño tiene 10, 11 años, que realmente no es un adolescente, pero ya tiene uso de razón y fue después de la primera comunión, que sería como un tema, como tú dices, no es blanco y negro, no es esto es así, punto. Es una cuestión pastoral, pero tal vez podría dar incluso más fruto así que cualquiera de las otras Podría dos. ser, podría ser, o sea, es otra iniciativa. No la he visto en diócesis que yo haya conocido, pero también puede ser un término medio. O sea, ni tan bebito ni tan adolescente, sino junto con la primera comunión o alrededor de la primera comunión, donde ya hay un mínimo uso de razón y todo esto, pero al fin y al cabo es un niño, hace lo que los papás quieren, ¿verdad? Entonces, pero sí puede ser me parecería también totalmente válido administrar la confirmación dentro de una edad intermedia, un niño preadolescente, por ejemplo, no sé. Me haría también perfecto sentido. Gracias, Cristian, te agradezco. Si hay alguna otra pregunta, levanten la manita. Cristian, si me permites, hay una tendencia, no en todos, evidentemente, gracias a Dios, no en todos, tal vez sean muy pocos, pero que pues como siempre las malas noticias son las que resaltan, pues es lo que más sale en los medios y eso. ¿Por qué, o sea, qué tú crees por qué tú crees que es la razón que pasa? Que algunos consagrados, especialmente sacerdotes, que tienen, digamos, amor a los pobres, verdadero amor a los pobres, a la pobreza realmente en todo sentido, que siempre es algo bueno, que siempre huele a santidad, si se puede decir. Algunos de ellos, aunque sean pocos, tienden a tener algún choque con la tema de moral sexual o tienden a impulsar cosas del progresismo, que si diáconos mujeres, o ven el futuro y lo dicen públicamente a sacerdotes que tienen tantas cosas buenas.
dicen que ven el futuro como el sacerdote simplemente siendo algo pequeño en la parroquia, que la parroquia sea dirigida por laicos y todo sea los laicos, que el sacerdote pues que venga y de vez en cuando sí celebre la misa, pero que el, digamos, protagonismo son los laicos, la comunidad. Y estos sacerdotes que tienen, que incluso son, que tienen canciones hermosas, o sea, muy buenos. Y por el otro lado, en algunos que también son muy pocos, de los que son más tradicionales, que no tienen ningún tipo de problema en cuanto a la doctrina o la moral sexual o las rúbricas, el tema litúrgico, nada de eso, pues tienden algunos, muy pocos, a priorizar mucho más el tema litúrgico que pues a la comunidad o a ciertos pobres de la parroquia. ¿Por qué crees que hay estos desbalances y que siempre tienden a ser los mismos patrones en algunos? Ya. No creo que sea fácil responder a eso porque sin que uno termine generalizando. Yo creo que cada caso es cada caso. Y habría que preguntar a cada caso, las razones. Pero puede haber razones en las que uno puede especular un poco. Por ejemplo, gente que está más directamente tratando con la miseria, con los pobres, con todo eso, pues evidentemente hace un marco de un realismo que le hace entender de que ante otros pecados pues hay una cierta diferencia. O sea, el sacerdote que está tratando a una mujer que lleva con sus hijos no comiendo una semana, a decirle que si usa anticonceptivos o no anticonceptivos, pues es que vuela la cabeza. Cuando tú dices, es que ya está de sobra si el anticonceptivo o no el anticonceptivo cuando tiene una semana sin comer y darle de comer a sus hijos. O sea, es lo que el Papa Francisco habla. O sea, es tocar la carne herida de Cristo en el hermano. O sea, pero con el sentido de la compasión, no de la lástima, no de un simple altruismo, porque hay ciertas denominaciones también algo conservadoras o tradicionalistas que sí hacen por los pobres, pero el acercamiento con el pobre no es tanto desde la compasión. O sea, no se acercan al pobre siendo pobre, asumiendo la pobreza de la persona, sino a resolver una necesidad, que es la parte de la lástima. La lástima es buena en el sentido de que si te mueve a resolver una problemática, pero no hiciste el dolor de esa persona tuyo. En cambio, el que tiene una dinámica de acercarse a esas realidades, tomándolas y adoptándolas, ahí ya cambia totalmente la perspectiva. O a lo menos es difícil. Que a algunos se les van las cabras y llegan a cuestiones demasiado extremas, pero no es justificable, pero es entendible. O sea, yo he hablado de Monseñor Casaldáliga, este obispo español que estuvo en Brasil, que tiene cosas demasiado progresistas, liberales, tenía hasta una foto de el Che Guevara ahí en su cuartito y todo eso. Pero ese hombre no lo mataron de puro milagro por defender a los pobres que eran explotados ahí en Brasil. Las cosas que terminó viviendo. Quiero ver quién tiene los pantalones como las tenía él, de nunca cerrar su casa con llave, aun cuando tenía amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque decía, puede haber siempre un pobre que necesite dónde acostarse en esa noche. Y ahí está una cama más. Quiero ver qué conservador y todo eso tiene sus pantalones. Entonces era muy progresista, lo que sea, pero se encarna. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, él mismo decía que él no creía, por ejemplo, una de las cosas que se queraba es que él no veía la necesidad que la iglesia tuviera un Vaticano. Igual si no lo tuviera, a mí no me asusta, ¿eh? Porque hay una diferencia. A veces creemos que es lo mismo Vaticano que la Santa Sede. No, la Santa Sede ha existido antes de que existiera el Vaticano. Son dos cosas distintas. Entonces, y él decía que el Papa tenía que ser simplemente una figura de unidad, pero no más allá de autoridad y todo ese tipo de cosas. Entonces había cosas que yo no puedo comulgar con él
Pero es que uno ve la vida y este fue pobre con los pobres y congruente totalmente con esta cuestión. Con ese tipo de gente, aunque uno no piense totalmente igual, uno se calla la boca y le reconoce que realmente está siendo congruente con esto. Que no todos lo hacen. Entonces, yo creo que por ahí la cosa, por ahí podrán ser los tiros, vamos a decirlo así, ¿no? Pero podría haber muchas razones. El problema es que ya estoy llegando aquí, de hecho ya llegué, quizá en otro momento pueda hablar y hasta un poquito pensar eso, sí, porque sí me parece que puede ser interesante saber por dónde viene este tipo de actitudes, de irse como a los extremos o no tener una visión como católica en el amplio sentido de la palabra, integral, que son las cuestiones que están moviendo a eso. Además también hay insensibilidades, ¿no? O sea, nadie puede negar que el Papa Francisco tiende más a esta parte un poquito más progresista o de, sí, más o menos, o sea, que él no es un conservador como tal. Y hemos tenido papas súper, súper, súper conservadores. Ahora, dentro de todo eso, yo creo fervientemente que el Espíritu Santo va trabajando. Entonces, pero bueno, los voy a tener que dejar. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.